realmente es un poco más de lo mismo, pero sí me gustaría centrarlo un poquito más. En primer lugar, se nos ha hecho alusión a la ley 2/84. Yo, señoría, entiendo otra cosa. El artículo 1, en primer lugar, dice que podrán ejercitar el derecho a rectificar el perjudicado aludido. Y luego, el artículo 2, algo que el letrado contrario no ha leído, es que la rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar, que no es el caso, como ahora veremos. En primer lugar, señoría, volvemos a lo mismo. Primero, creemos que hay una falta de legislación activa y queda porque, digamos, que las opiniones de la señora Beni en ningún caso se refirieron a ella, a la asociación en concreto. Efectivamente, tampoco dice como el letrado de la parte actora nos dice que eran todas las asociaciones. No, no se dice eso. Concretamente se dice que hay una serie de asociaciones y algunas de esas asociaciones, algunas de estas, no todas evidentemente, ocultan padres que han sido denunciados por maltrato a sus hijos por abusos. Cuando dice que con mala fe procesal, bueno, es que en ese documento número 3, también, señoría, hay algunas manifestaciones por parte de, en esa página web que se dice precisamente que hay denuncias falsas por maltrato. O sea, lo que se está diciendo precisamente es que lo está diciendo la propia asociación. Y en segundo lugar, señoría, tampoco podemos estar de acuerdo, es que no se dan los requisitos. Es que la carta de rectificación que hemos visto, señoría, consiste en un derecho de réplica yendo al programa. Lo que este señor quería es acudir al programa a hablar. O sea, lo que hace falta es un texto de rectificación que no se ha propuesto ni en la carta, ni en la demanda, ni en este acto del juicio. No se ha propuesto un acto de rectificación concreto. Y en ese sentido, señoría, voy a citar solo dos sentencias. La Audiencia Provincial de las Islas Baleares, sentencia 599 del 2002 de 31 de octubre, que dice, la sala no puede compartir el parecer del juez de que el titular de la discoteca no aparece suficientemente identificado para que pueda considerarse aludido y perjudicado por la información. Y la Audiencia Provincial de Segovia dice, no alude personal ni nominativamente al actor rectificante, ni puede verse relacionado o referido innominadamente por dicha información. Y además, porque en el escrito de rectificación no se ciñe a la corrección de los hechos que considera inexactos, sino que argumenta abierto opinión y añade otros hechos diversos. En este caso es que ni siquiera se añade ni se verten opiniones. Simplemente lo que se pretende es, quiero entrar en la radio a dar mi réplica, efectivamente, y eso es lo que valoró Marina. Eso es lo que valoró Marina, comentándolo con sus superiores o con que no fue con los servicios jurídicos. En ningún caso he oído aquí que se haya hablado de los servicios jurídicos, pero bueno, en cualquier caso, valoraron, miraron la opinión y hay que tener una cosa en cuenta, señoría, es que es la señora Marina quien llama al actor. Es que es ella. Se toman la molestia de mirarlo todo, ven el programa y en ningún caso se cita. Y sí es cierto que hay un momento del programa en que se cita pro justicia. A los 20 minutos de los hechos controvertidos se cita pro justicia y lo único que se hace es leer su página web. Pero bueno, en cualquier caso entendemos que eso no es el texto de rectificación. Señoría, por los dos motivos que he expuesto, en primer lugar por los motivos formales y en segundo lugar por la falta de legislación activa, entendemos, señoría, que es causa de inadmisión de las pretensiones según la ley especial. Por lo cual, señoría, solicitamos una sentencia desestimatoria de la demanda y una expresa condena en costas. Gracias, letrado. Queda visto para sentencia. Sorprendentemente, la sentencia desestima nuestra demanda y nos condena en costas. La jueza basa su decisión en dos motivos. Primero, deslegitimación del demandante. Segundo, falta de concreción en los términos de la rectificación. Esto es, según la jueza, ni se nos citó en el programa ni hemos explicitado qué queremos decir como rectificación. En su sentencia, la jueza argumenta que no se observa la existencia de dicha alusión directa a la asociación demandante. Pero Elisa Beni sí hizo mención expresa con su verbo atropellado durante el programa, llegando incluso a leer la página web de nuestra asociación. Bueno, porque apunto, y luego lo hablamos, sí. Los grandes impulsores de la custodia compartida, incluso como primera opción, son una serie de asociaciones que están ahí, en la web son muy activas, que tienen una tendencia ideológica determinada,
que son los que nos llaman feminazis, a los que no estamos de acuerdo con sus planteamientos, a las asociaciones de mujeres que no están de acuerdo con sus planteamientos, a la Asociación de Juristas Temis que no está de acuerdo con sus planteamientos, a las asociaciones feministas que no están de acuerdo con sus planteamientos. Y que son, además, asociaciones que están fuertemente, que ligan la custodia compartida como opción principal con una cosa que ellos llaman síndrome de alienación parental, que es un engendro psiquiátrico que ellos propugnan, que existe, que además luego, como vemos, por reducción, o sea, es una cosa absolutamente kafkiana, que no reconoce ni la Asociación de Psiquiatría, ni está reconocido en ninguno de los índices de síndromes existentes y tal, pero que ellos propugnan que los jueces apliquen para lograr estas custodias compartidas, y que además, y aquí termino porque aquí viene la gran cosa, en estas asociaciones se ocultan muchos padres que o son sospechosos o están siendo encausados o han sido denunciados por abusar sexualmente de los hijos y en muchos casos están luchando por lograr tenerlos al menos la mitad del tiempo con ellos. Y dicho esto, diferencio dos formas de custodia compartida, una la que ya existe entre parejas civilizadas, bien avenidas, etcétera, etcétera, que deciden que eso es lo mejor, y otra las de los que hacen campaña sobre la custodia compartida desde posiciones que cuanto menos son sospechosas y cuestionables. Muy bien, ¿y Joan Redao? Bueno, pues yo voy a adoptar una posición ecléctica, ¿no? Porque estoy de acuerdo con varias cosas de lo que decían tanto Antonio como Ben. Yo brevemente quiero alertar exclusivamente de que existe un lobby de asociaciones ultra, algunas de las cuales son, por ejemplo, Projusticia, esa asociación que estaba relacionada con el juez Francisco Serrano, que como sabéis fue suspendido por el tema de tal, y que tiene en su página web colgadas cosas como la siguiente: estadísticamente la custodia monoparental de la madre es la peor para los niños, dado que la mujer maltratadora de niños es el mayor maltratador de niños con enorme diferencia es la madre. El Consejo del Poder Judicial. En el transcurso del juicio, la redactora del programa y el abogado de Onda Cero reconocieron que Elisa Beni nos mencionó en el programa. Y en ningún caso se cita. Y sí es cierto que hay un momento del programa en que se cita Projusticia. A los 20 minutos de los hechos controvertidos se cita Projusticia y lo único que se hace es leer su página web. Pero bueno, en cualquier caso entendemos que eso no es el texto de rectificación. Señoría, por los dos motivos que he expuesto. En primer lugar, por los motivos... Esto es, el primer motivo que la jueza alega para no admitir nuestra petición es falso, puesto que sí se nos mencionó en el programa, tanto genéricamente al hablar de las asociaciones que defienden la custodia compartida, como particularmente al mencionarnos expresamente. Además, se nos acusó de graves delitos como el de ser violadores de nuestros propios hijos. Respecto al segundo motivo para desestimar la demanda, recordemos lo que la propia redactora manifestó en el juicio. Concreto, pero si a usted le consta, no que hablara, sino si le consta de alguna manera, o usted lo único que ha sabido de este asunto es la conversación telefónica que tuvo. Bueno, la conversación telefónica, después escuchamos la grabación para tener certeza y con pelos y señales saber lo que se había dicho exactamente, y luego hablamos la edición del programa y vimos que no se referían a ellos. Vale, entonces fue cuando yo le llamé. Esto fue en junio, ¿no? Usted le llama a él, ¿no? Digo que fue con él, pero yo recuerdo que fue alguien Exacto. de quien tomé nota, pero no me acordaba exactamente del Pues quizá... Y le dije, bueno, como no se refieren a ustedes, pues por eso, como no vamos a hacemos cada ¿no? vez que hablamos en abstracto o en general de algo. Si hablamos de alguien en concreto, por supuesto, la semana pasada le dimos a alguien en concreto con nombres y apellidos que llamó, inmediatamente se le puso en antena. Vale. La última pregunta quizá, vamos a ver. Él le concretó exactamente aquello que quería, entre comillas, que se rectificara y en qué sentido debía rectificarse. Es decir, le dijo que eran las imputaciones de que protegían a abusadores sexuales o que tenían miembros y que quería rectificar que eso no era así. Él dijo que se había acusado a su asociación de maltratar, de abusos, de tal y cual. Fue una conversación muy, muy larga y que querían el derecho a réplica porque, bueno, y me empezó a decir muchas cosas, que eran las mujeres fundamentalmente las que maltrataban a los hijos, que tal y cual. Luego empezó como a decirme un montón de cosas y lo que quería era rectificar que se había dicho que su asociación escondía maltratadores. Y yo le dije, hemos escuchado, nos hemos asegurado y Elisa Beni no ha dicho que en su asociación haya maltratadores, por eso no le damos el derecho a réplica. El
La jueza ha hecho suyos los falsos argumentos del abogado de Onda Cero, en cuanto no hemos presentado escrito en el que detallemos los términos de la rectificación, sino que hemos pedido intervenir en el programa. Esto es lo que la propia redactora reconoce que es la práctica habitual en el programa. Por otra parte, la ley vigente de rectificación, heredera de la de derecho a réplica, no contempla cosas que no existían cuando se promulgó y que el legislador no podía ni elucubrar su futura existencia. Así, por ejemplo, no existía Internet con las páginas web, Twitter, Facebook, etc., por lo que no solo escucharon las difamaciones los oyentes en directo del programa, sino quienes accedieron por Internet bien a la página web de Onda Cero, bien a otras páginas donde se había replicado el audio. Añadamos la repercusión en las redes sociales, para lo que bastará el ejemplo del debate en Twitter sobre este asunto entre la propia Elisa Beni y el diputado del Congreso Antonio Cantó, ponente de la proposición que dio origen al debate en el programa de radio. Por ello, los jueces vienen aplicando con cierta discrecionalidad el cómo aplicar el derecho a rectificación para adaptarlo a las circunstancias actuales, de forma que el perjudicado pueda ver resarcido el perjuicio causado, aunque solo sea con la posibilidad de manifestar su versión con las mismas armas que usó la otra parte. Sirva como ejemplo el caso de la diputada señora Ursúe Barcos, quien fue objeto de un comentario injurioso en la red social Twitter con motivo de su reincorporación a su trabajo tras un tratamiento contra el cáncer. El juzgado sentenció obligando a la autora del comentario injurioso a rectificar y disculparse por el mismo medio este que no está contemplado en la ley por no existir en el momento de su elaboración y promulgación. Elisa Beni conoce perfectamente el alcance penal de sus afirmaciones. Prueba de ello es lo que escribe en su cuenta de Twitter, advirtiendo a otra persona de que lo que se dice puede tener consecuencias penales. Daniela Marcas, ¿de qué habla? Cadáver iba por Díbar, metafóricamente, pero ojo con lo que se dice por Twitter, que no está exento de responsabilidad. 15 de junio de 2012. Página web en Twitter de Elisa Beni, https://twitter.com/elisabeni. Por otra parte, Elisa Beni sabe de leyes, pues ha sido durante años responsable del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A mayor abundamiento, Elisa Beni está casada desde hace años con un conocido miembro de la judicatura. Incluso escribió en su día un libro al respecto, La soledad del juzgador. Esto es, el segundo motivo que la jueza alega para no admitir nuestra petición es falso, puesto que la propia redactora reconoció que era el trámite habitual, además de ser la legislación y la jurisprudencia al respecto abundante y clara, como, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional número 168/1986 de 22 de diciembre, que la propia jueza cita en su sentencia. Como es lógico, hemos recurrido esta disparatada sentencia. En primer lugar, señoría, volvemos a lo mismo. Primero, creemos que hay una falta de legislación activa y queda porque digamos que las opiniones de la señora Beni en ningún caso se refirieron a ella, a la asociación en concreto. Efectivamente, tampoco dice como la parte, como el letrado de la parte actora nos dice que eran todas las asociaciones. No, no se dice eso. Concretamente se dice que hay una serie. Es un poco más de lo mismo, pero sí me gustaría centrarlo un poquito más. Lo que se está diciendo precisamente es que lo está diciendo la propia asociación. Y en segundo lugar, señoría, tampoco podemos estar de acuerdo, es que no se dan los requisitos. Es que la carta de rectificación que hemos visto, señoría, consiste en un derecho de réplica yendo al programa. Lo que este señor quería es acudir al programa a hablar. O sea, lo que hace falta es un texto de rectificación que no se ha propuesto ni en la carta, ni en la demanda, ni en este acto del juicio. No se ha propuesto un acto de rectificación. En primer lugar, se nos ha hecho alusión a la ley 2/84. Yo, señoría, entiendo otra cosa.
El artículo 1, en primer lugar, dice que podrán ejercitar el derecho a rectificar el perjudicado aludido. Y luego, el artículo 2, algo que el letrado contrario no ha leído, es que la rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar, que no es el caso, como ahora veremos. Hay asociaciones, y algunas de estas asociaciones, algunas de estas, no todas, evidentemente, ocultan padres que han sido denunciados por maltrato a sus hijos por abusos. Cuando dice que con mala fe procesal, bueno, es que en ese documento número 3, también señoría, hay algunas manifestaciones por parte de, en esa página web que se dice precisamente que hay denuncias falsas por maltrato. O sea,